Muy buenas noches. Queda poco más de una semana para que miles de aficionados al mundo del motor vuelvan hasta Motorland para esa celebración del tercer Gran Premio de Aragón de MotoGP. Una excusa magnífica para volver a traer a este plato a Antonio Gasión, su consejero delegado, entre muchas otras cosas. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por invitarme a estar aquí. Usted ha recorrido todo Aragón, ha recorrido el resto del mundo con su trabajo, pero su historia empezó en Calanda, esa tierra de Buñuel. No sé si tiene mucha oportunidad de volver a disfrutar de esa tierra natal. Bueno, pues sí, siempre que puedo. Todavía tengo mi madre, tengo mis hermanos, un hermano, familia allí abundante en Calanda y por lo tanto, pues siempre que puedo, pues estoy allí, entre Alcañiz y Calanda, pues repartimos parte de algunos fines de semana. Luego los estudios le llevaron a Barcelona, donde se licenció como ingeniero técnico industrial, aunque creo que su trabajo ha ido más por el área de la gestión y de la dirección. ¿Por qué acaba en esa dirección de grandes proyectos? Bueno, pues no sé, porque yo creo que es la propia vida, la forma de hacer las cosas, ¿no? Evidentemente al principio cuando acabas te gusta mucho lo técnico y estás dedicado a lo técnico, que es lo que te gusta y lo que has hecho, pero bueno, poco a poco vas derivando en otros puestos de más responsabilidad y los puestos de más responsabilidad te van derivando hacia la gestión, ¿no? Porque las cosas hay que hacerlas bien, hay que hacerlas con los presupuestos adecuados, hay que hacerlas dentro de un tiempo determinado y todas esas cosas pues poco a poco te va derivando a la gestión y bueno, pues cada uno, si te va gustando lo que haces, pues al final uno siempre disfruta de lo que hace, siempre que sea lo que le apetece hacer, ¿no? Pero de ingeniero de firmar proyectos, ¿tuvo su etapa o no? Pues sí, al principio tuve mi etapa, al principio tuve mi etapa, pues del 73 hasta el 79, pues ahí estuve haciendo líneas, reparando transformadores, haciendo cosas por ahí, por el territorio, que la verdad que también me lo pasé muy bien. Bueno, enseguida, nada más acabar la carrera, empieza a trabajar en Eléctrica Reunidas de Zaragoza, que hoy está integrada en Endesa. Allí empezó en Alcañiz, si no me equivoco, en Teruel, en Zaragoza, dirigiendo esas unidades. Después, cuando se integró ERZ en Endesa, se encargó de la división de energías renovables. Siempre se ha dicho precisamente que Aragón es una tierra muy apropiada para esas energías renovables, pero parece que en los últimos años o los últimos meses se está ralentizando esta apuesta por las renovables. Bueno, yo creo que Aragón, sobre todo en capacidad de viento, es una de las primeras de España, ¿no? Hay algún estudio por ahí, yo recuerdo que hablaba de capacidades por encima de 20.000 megavatios, ¿no? Que era la capacidad que había de renovables, digamos, para toda España, ¿no? Por lo tanto, había que elegir muy bien qué era lo que se ponía en marcha y bueno, pues ahí yo creo que en Aragón se ha trabajado bien, se ha hecho las cosas muy bien y bueno, pues hay una última concesión que hizo el Gobierno de Aragón, que está pendiente todavía, porque parece ser que hay un exceso de capacidad y Madrid todavía no ha decidido cuándo se pueden poner en marcha, pero evidentemente hay que pensar que si tenemos 1.000 megavatios pendientes de poner en marcha, pues serían más de 1.000 millones de euros que están pendientes de inversión y que estarían dispuestos a ponerse. También a veces, pues yo creo que estas cosas, uno se extraña de que en estos tiempos en los que las inversiones escasean, una inversión como las renovables, en la que hay mucha gente dispuesta a hacer estas inversiones, no se puedan poner en marcha, ¿no? Eso un efecto más de la crisis económica, supongo. Pues me imagino que será un efecto de la crisis económica o posiblemente de que la planificación energética, pues a lo mejor no se ha hecho todo lo bien que se tenía que hacer desde Madrid, ¿no? Porque posiblemente hay exceso de capacidad en algún tipo de producción de energía y seguramente pues hace que haya un parón y a ver todo el tema de regular el déficit tarifario, en fin, que hay cosas, yo creo que complejas que posiblemente están impidiendo, pero la verdad que para Aragón es una lástima porque tenía capacidad de poder hacer una inversión importante que crearía bastantes puestos de trabajo, pues en este momento estamos ahí parados, ¿no? En cualquier caso, su trabajo, aparte de recorrer todo Aragón, me imagino que varias veces, también ha llevado fuera de nuestras fronteras. Por ejemplo, participó en esa privatización del agua y la electricidad en 2 provincias marroquíes. ¿Qué recuerda de esa experiencia? Bueno, pues fue una experiencia muy interesante. Yo ya estaba trabajando en el mundo del agua en Endesa y entonces pues decidieron participar en un concurso que había para la privatización del servicio de agua y de electricidad, que allí iban unidas, en Tánger y en Tetuán, ¿no? Entonces formamos un equipo importante de personas que yo dirigí y nos fuimos para allá y la verdad que fue muy interesante. No hicimos una oferta suficiente o no suficiente bien a gusto de los marroquíes, creo que era la mejor oferta que había encima de la mesa, pero bueno, yo creo que había otras vicisitudes seguramente más importantes que hicieron que una empresa francesa se quedara con la concesión y bueno, pero ahí queda pues tu experiencia, el trabajo muy rápido de poder preparar una oferta internacional
y conocer otro tipo de personas, como era pues el gobierno marroquí, y conocer a la gente de las compañías que había por allí. Creo que para mí es un recuerdo interesante y que además me ha valido para otras cosas. Aprendí mucho en aquella ocasión y me ha valido para otras oportunidades que he podido poner en práctica, ¿no? Y aquí en su ciudad de acogida también participó en esa elaboración del Plan Integral de Casco Histórico también por parte de ERC. ¿Cómo ha vivido la transformación de Zaragoza? Aquí en primera persona en este caso. Bueno, la verdad que yo creo que Zaragoza con la Expo dio un cambio importante, ¿no? Yo creo que Zaragoza fue una ciudad más internacional, más cosmopolita, y que evidentemente solo hace falta pasear por Zaragoza y ver qué es lo que ha cambiado, ¿no? De aquella Zaragoza de los años 80 a la Zaragoza del año 2000, yo creo que hay muchas diferencias importantes y yo creo que buenas para Zaragoza. Evidentemente ahora estamos en un tiempo de parálisis y que hace falta que todo aquello que hicimos lo sepamos mantener y ponerlo en valor, ¿no? Yo creo que Zaragoza tiene condiciones para salir adelante y si todo funciona dentro de poco razonablemente bien, yo creo que será una de las punteras, de las ciudades punteras de España, como siempre lo ha sido, ¿no? En su caso también hubo una fecha que supuso un salto cuantitativo, que es cuando pasó al sector público, en este caso en 2003, pasa a ser director gerente del Instituto Aragonés de Fomento. ¿Qué retos se marcó entonces y cuáles se han cumplido? Bueno, la verdad que son tiempos diferentes aquellos a los de ahora, ¿verdad? En aquel tiempo vivíamos una época expansiva, como habíamos vivido los últimos 10 años, y había que intentar acelerar todo lo que pudiésemos la implantación de infraestructuras importantes para el desarrollo de nuestro territorio, porque siempre ha sido una preocupación en el gobierno que el territorio no se quede muy atrás de lo que es Zaragoza, ¿no? Ha habido un desequilibrio importante entre Zaragoza y el territorio, nuestro extenso territorio, y evidentemente hay que poner mucha carne en el asador para conseguir que el territorio mantenga sus capacidades, que tengamos un territorio competitivo, que tenga servicios, que la gente sea capaz de poder vivir allí, sea capaz que no se nos convierta en un desierto. Y bueno, ese era uno de los primeros cometidos en los que empezamos a trabajar. Y la verdad que bueno, pues fue una época muy bonita hasta que llegó la crisis, ¿verdad?, en el año 2008, 2007, y las cosas empezaron a cambiar y hoy nos dedicamos a otras cosas, pero la verdad que yo creo que el Instituto Aragonés de Fomento ha sido una pieza importante en el desarrollo de Aragón, ha participado yo creo que en los proyectos más importantes que Aragón ha puesto en marcha en los últimos 10 años, y la verdad que ha sido una suerte poder dirigir ese instituto de la mano y de la compañía de Arturo Aliaga, que siempre pues ha sido una suerte tenerlo de consejero para mí, y la verdad que a partir de ahí pues hemos hecho grandes cosas que ahí están, que están funcionando, unas mejor, otras peor, pero sin duda que todas ellas son importantes para Aragón, ¿no? ¿Y cuáles son ahora esos retos, ya que no hay dinero para tantas infraestructuras, a lo mejor macro territoriales? ¿Cuáles son los principales objetivos a la vez? Bueno, pues yo creo que en este momento hay que volver hacia atrás un poco, hay que repensar qué es lo que hacemos con las capacidades que tenemos, sin duda importantes, y ver cómo la podemos utilizar para crear empleo, crear riqueza, crear alternativas para que la gente pueda invertir, pueda hacer cosas nuevas que hasta ahora es muy difícil. Entonces hay que volver un poco hacia el espíritu, hay que trabajar muchísimo con los emprendedores. Siempre hemos trabajado con los emprendedores porque el Instituto desde el principio siempre tuvo una línea de actuación con los emprendedores, pero en este momento quizá hemos hecho más hincapié en la labor y captación de un emprendedor, que siempre es fundamental. Buscamos a las empresas, ayudar a las empresas, algunas simplemente a salir de su crisis, a salir de su problema, ayudarle a resolver una cuestión que no pueden resolver fácilmente, a otras a que puedan encontrar un emplazamiento y que puedan resolver su problema de ampliación de capital, a otras a que puedan resolver su problema de sucesión familiar. En fin, que siempre estamos trabajando de cara a la empresa intentando que se destruya el menos empleo posible, y si podemos crear empleos nuevos, como hemos tenido la oportunidad esta mañana de presentar una empresa que se va a instalar en Andorra y que puede crear 60 empleos, pues entonces esa es una alegría muy importante en estos tiempos tan difíciles que nos toca vivir. ¿Y en estos tiempos tan difíciles hay más o menos emprendedores? Pues yo creo que en Aragón, en el año 2008, fuimos la segunda comunidad autónoma en capacidad emprendedora. Luego las cosas cayeron un poquito y yo creo que esa capacidad emprendedora la estamos recuperando. Yo creo que Aragón es una tierra de hombres valientes y de mujeres valientes, ¿verdad?, con grandes ideas de hacer su propia vida, y hoy la gente, que como encontrar un trabajo es una cosa bastante difícil, pues están pensando cómo esa idea que ellos tienen
esa idea que tienen de poder sacar adelante un proyecto, una idea, una innovación sobre alguna cuestión determinada, pues ponerla en marcha y ponerla en práctica. Y bueno, pues ahí está el valor de las administraciones y de las asociaciones empresariales, de las cámaras de comercio, de conseguir que todas esas oportunidades y todas esas personas que están ahí dispuestas a hacer algo, que seamos capaces de ayudarlas para que sean capaces de ponerlas en marcha, y evidentemente eso aumenta nuestra riqueza, aumenta nuestra capacidad y puede crear empleo. Y bueno, pues ahí hay que trabajar sin duda permanentemente. Bueno, usted debe trabajar mucho porque no hacen más que nombrarle cosas. En 2011 le nombraron también presidente de Dinópolis. ¿Cómo funciona ese proyecto? Bueno, pues creo que Dinópolis ha sido un revulsivo para Teruel fundamental, ¿no? Y yo creo que hemos tenido una oportunidad que era la paleontología, y era pues un elemento endógeno que teníamos ahí y que teníamos que saber aprovecharlo, ¿no? Ahí hay una institución que funciona muy bien, que es la Fundación Paleontológica de Teruel, Dinópolis, que es, digamos, la que nos da el valor cultural y el valor intrínseco de todas esas posibilidades que tiene Teruel con sus yacimientos paleontológicos, que son importantes. Y eso es lo que había que poner en valor. Y bueno, pues yo creo que lo hemos puesto en valor. Llevamos 11 años, más de 1.650.000 personas han pasado ya por Dinópolis, y bueno, y Teruel es un Teruel diferente al que yo llegué a Teruel en el año 87, al Teruel que hay hoy, evidentemente, y yo creo que uno de los factores que ha ayudado a cambiar Teruel, sin duda, ha sido Dinópolis. Y en un momento determinado se doblaron el número de camas. Hoy estaremos más de 1.000 camas casi en Teruel. Por lo tanto, yo creo que eso ha ayudado mucho al desarrollo de Teruel. Y el proyecto yo creo que se sigue manteniendo, porque este año, pues a pesar de la situación que vivimos, los números de visitantes más o menos lo hemos mantenido con una caída de un 7% aproximadamente. Vamos a final de año a ver cómo llegamos. Y evidentemente, pues yo creo que para Teruel es un elemento fundamental. Hay que pensar de que la mayoría de los que vienen a Teruel pernoctan noche y media, de media, ¿no? Por lo tanto, son 150.000 pernoctaciones, que en la provincia de Teruel yo creo que ayudan bastante. Por lo tanto, yo creo que es un proyecto del que estamos todos muy satisfechos. Y aparte de visitar Dinópolis, Teruel capital, también la ruta paleontológica sigue funcionando bien, porque también es una manera de vender turísticamente el resto de poblaciones de esta ruta. Pues sí, la verdad que es una cosa que no es un número que pienses que va a ser extraordinario, pero bueno, Riodeva, que lo hemos inaugurado este año, que es una muestra de por qué el gigantismo, ¿no? Por qué esos gigantes enormes que aparecen, como el gigante el Riodivensis, que es el mayor dinosaurio que ha existido, que hasta ahora se conoce, ¿verdad? Mañana puede aparecer en Estados Unidos, que ahí casi siempre aparece algo más grande, ¿verdad? Pero bueno, pues han pasado más de 7.000 personas por ahí, por Riodeva, ¿no? Bueno, pues para Riodeva 7.000 personas, un pueblo de 150 habitantes, pues yo creo que están todos encantados, entusiasmados, y eso significa también un revulsivo, pues que el restaurante seguramente funciona mejor, que se ha abierto un bar nuevo. Bueno, pues estas son las cosas que perseguimos para que el territorio, la verdad, mantenga por lo menos a la gente que vive en el territorio, seamos capaces de darle posibilidades de ganarse la vida, ¿no? Supongo que eso estaba detrás también de la creación de ese gran proyecto que es Motorland, en el que usted estaba implicado como consejero delegado desde que era la ciudad del motor, ni siquiera Motorland. ¿Cómo ha ido evolucionando y creciendo Motorland? Bueno, pues también es un proyecto en el que nos sentimos muy orgullosos, ¿verdad? Además de haber participado desde el principio en este proyecto, que me tocó vivir recién llegado, pues uno de los primeros trabajos que me encargó José Ángel Biel, entonces ya presidente de Motorland, fue poner en marcha y llevar adelante el proyecto, ¿no? Yo creo que ha sido pues una aventura importante en la que hemos conseguido pues que ese espíritu que había en el Bajo Aragón, en Alcañiz, ese espíritu del motor, ¿no? Donde se decía que la gente lleva gasolina en las venas, ¿no? En vez de sangre, ¿no? Pues ¿por qué? Pues porque veían pasar los coches por delante de su casa, y ese espíritu se vivía ahí, ¿no? Y entonces había una inquietud por el mundo del motor, que creo que el proyecto viene a reflejar esa inquietud que había con el mundo del motor. Yo creo que luego fuimos ambiciosos a la hora de concebir el proyecto, de tal manera que no solamente fuera un circuito, que no solamente se practicase el mundo del motor, sino que se pudiese engrandecer hacia otras oportunidades. Y una de esas oportunidades era pensar en crear puestos de trabajo que tuviesen que ver con el motor, pero en otra parte, que es en la tecnología, en la innovación, y para eso creamos el parque tecnológico, que creo que bueno, pues es una aventura difícil de resolver, porque ha empezado justo en plena crisis, ¿verdad? Y cuando empezamos a poner la primera piedra o terminamos de urbanizar, la crisis estaba en su pleno apogeo, que era el 2010,
Y bueno, pero a pesar de todo, hemos conseguido que 12 o 13 empresas ya tenemos allí instaladas, que haya 65 o 70 puestos de trabajo más o menos en este momento allí trabajando, y que las expectativas pues siguen creciendo. Todo es cuestión de paciencia, de trabajo, de buenas agendas, de conocer a mucha gente, y eso al final pues yo creo que conseguiremos el éxito. Pero lo que tenemos que tener es un poco de paciencia. Yo sé que la paciencia ahora es complicada a veces tenerla, ¿verdad? Para todos. Uno se impacienta de, aunque estamos haciendo gestiones de una cosa determinada, uno se impacienta de ver que eso va más despacio de lo que te gustaría que fuera. Pero estamos muy contentos, yo creo que puede haber noticias pronto de alguna novedad, de alguna instalación, que me permítame que no se lo diga, porque estamos en competencia con otras cosas y estas cosas siempre tienen el peligro de que otros lo oigan y puedan mejorar o den otra cosa que nosotros no damos para que la empresa decida cambiar de sitio. Como pasa en Marruecos, ¿no? Exacto. Y entonces, bueno, pues yo creo que está bien, y el conjunto de Motorland con el parque tecnológico hace un conjunto que cada día es más admirado y más requerido por las empresas importantes. Hay que pensar que Toyota nos ha elegido como centro de referencia para la puesta en marcha de su equipo de competición en la serie Le Mans, que tenemos a Audi, que tenemos a BMW, que tenemos a todos los grandes equipos. Están pensando que Motorland es un destino técnico para hacer sus tests, y eso nos viene bien, porque eso nos da caché tecnológico, que es lo que nosotros siempre hemos pretendido. Inicialmente salimos como una pista de test y no pensábamos tanto en la competición, aunque luego la competición pues vino añadida y no podríamos renunciar a eso, porque seguramente eso nos ayudó a que el camino fuera más rápido del que fue inicialmente, ¿no? Y yo creo que todo eso nos va a ayudar a que este proyecto al final obtenga ese fruto que todos esperamos. Sé que el camino es difícil, que el camino es costoso, pero si tenemos un poquito de paciencia, yo pido un poquito de paciencia a todos, porque creo que el Bajo Aragón se lo merece. Yo creo que esto es un estímulo para todos ellos. Es una tierra que también tenía necesidad de un proyecto que tirara de ellos, y yo creo que este es el proyecto que está tirando de ellos, y yo creo que al final nos sentiremos todos orgullosos de ese proyecto de Motorland en el futuro. En cualquier caso, el salto cualitativo lo dio precisamente cuando hace ya dos ediciones se empezó a celebrar el Gran Premio de MotoGP de Aragón, allí en Motorland. El 29 y 30 se celebra ese tercer Gran Premio. ¿Cómo llega Arcañiz a ser sede de MotoGP? Bueno, pues yo creo que a veces, como decía, la suerte a veces hay que buscarla, y para buscarla pues hay que hacer las cosas bien, ¿no? Nosotros tuvimos la oportunidad de que a través de una tercera persona conocida trajesen a Carmelo Espeleta cuando el circuito estaba terminando terminando su ejecución, y tuvimos la suerte pues de tener un día a Carmelo Espeleta con el que pues bueno, dimos un paseo, estuvimos charlando mucho y profundamente sobre lo que esperábamos del circuito y lo que queríamos. Ya habíamos concertado la prueba de World Series, de la World Series Renault, y él nos animó a decir que tenía una pinta estupenda, que había que seguir trabajando, y que bueno, pues que más adelante que fuera a verle un día, que hablaríamos y tal. Bueno, pues las cosas, llegó las World Series, la cosa funcionó de maravilla, todo funcionó muy bien, y yo creo que esto pues le llegó a los oídos de Carmelo Espeleta, y ya pues poco a poco las cosas fueron avanzando. Firmamos el Campeonato de España de Velocidad, porque era una forma de entrar en contacto con Dorna, y bueno, pues aquello funcionó bien. Ya nos llamó un día determinado, dice, oye, a ver qué os parece si igual os meto como circuito reserva en el campeonato, porque por si acaso me falla algún circuito, ¿vosotros cómo lo veis? Bueno, hombre, pues no sé, esto, Carmelo, ¿cuánto nos cuesta, no? Y esto qué significa y tal. No, de momento no os cuesta nada, simplemente que vais a estar en la lista, porque yo creo que él sabía que Hungría no acaba de funcionar, y él tenía pues esa estrategia, ya nos metió en el como circuito reserva. Ya tuvimos algunos entrenamientos de gente de MotoGP que vino a probar el circuito por si acaso, y bueno, ya lo de Hungría empezó a sonar, hasta que, bueno, pues llega un momento determinado en el que se toma la decisión, ¿no? Y yo creo que entonces ahí el presidente José Ángel Biel, Arturo Aliaga, vicepresidente, estuvieron donde tenían que estar, dijeron que adelante con aquella oportunidad, que no la podíamos perder, y la verdad que eso, pues yo creo que a Motorland le ha venido de maravilla, porque evidentemente ahora es un circuito mucho más conocido que lo era en aquel momento. Hemos hecho las cosas, yo creo que muy bien. Hay un gran equipo
profesional que dirige Motorland, que creo que lo está haciendo fenomenal. Tenemos unas instalaciones que técnicamente están reconocidas por todo el mundo como uno de los mejores circuitos del mundo. No lo digo yo, lo han dicho los que saben de esto, mucho más que yo, ¿no? Y yo creo que esa combinación de las dos cosas pues hace que todo el mundo esté encantado de estar en Motorland, de que las cosas pues las sigamos haciendo como las venimos haciendo, y que, bueno, pues esa es una esperanza de que ya tenemos consolidado la MotoGP. Ahora tenemos que consolidar que técnicamente las grandes marcas lo consideren como una necesidad, y de ahí yo creo que el vuelco vendrá con el parque tecnológico, donde seguramente pues vamos a tener respuesta a todas estas cosas que estamos haciendo ahora. En cualquier caso, es evidente que de ser sede del Gran Premio cuesta mucho dinero. Eso es precisamente lo que está detrás de las críticas de la oposición, tanto para este gobierno como para los anteriores. ¿Qué les diría a la gente que critica este proyecto? Bueno, evidentemente aquí todo el mundo puede decir y opinar lo que yo jamás me atreveré a decir que no lo hagan, ni todo lo contrario. Yo solamente lo que les pido es que reflexionen, que vean qué es de qué es capaz MotoGP, qué ha hecho MotoGP por Aragón, qué ha hecho MotoGP por Motorland, y a partir de ahí yo creo que sus conclusiones, si de verdad se dejan llevar por la certeza de las cosas y no se dejan ver por un poco la demagogia que representa ser la oposición y oponerte a todo lo que haga el gobierno, pues evidentemente yo creo que las cosas cambiarían. Yo creo que Motorland representa y MotoGP representa muchísimo para Aragón. Más de 300 millones de personas ven el Gran Premio. Más de 40 millones de euros conseguimos que sea la repercusión que MotoGP representa, y el entorno y todo lo que tiene MotoGP a lo largo del año sobre la zona del Bajo Aragón histórico. Por lo tanto, aunque el coste sea pues que nos costó 3 millones el primer año, 5 millones el segundo año, pues evidentemente es una cantidad importante, y en estos tiempos mucho más, pero evidentemente la repercusión que está teniendo en el futuro para Motorland yo creo que es muy importante. Hablar de 35 o 40 millones que entran en el Bajo Aragón histórico, yo creo que es una inyección económica importante, y por lo tanto en estos tiempos una inyección de moral fundamental. Hay que pensar que cada euro que invierte el gobierno de Aragón ahí se convierte en 5 o 6 euros en lo que transmite directamente, porque si hablamos del input-output, que es un trabajo que se está haciendo en este momento y que espero que pronto tengamos disponible, que lo está haciendo la Consejería de Economía, seguramente estas cifras se quintuplicarán, ¿verdad? Pero lo que es el dinero directo, el dinero que llega al bolsillo de los bajo aragoneses, es así de directo. O sea, un euro que invierte el gobierno de Aragón se convierte en 5 euros en el bolsillo de los aragoneses. Entonces yo creo que es una inversión importante, y yo creo que además eso tiene que ponernos de cara a futuro. Tendrá que llegar un momento en el que las cosas empezarán a equilibrar. Tenemos menos costes, poco a poco hemos ido haciendo las gradas, que no serán un coste importante. Cada asiento nos costaba 21 euros, pues ya tenemos la mitad de los asientos que no nos cuestan 21 euros. Poco a poco vamos haciendo las cosas e intentando que los costes sean menores, vamos aprendiendo, vamos rebajando los costes, y yo creo que llegará un momento en que conseguiremos que más aragoneses vayan al circuito, que esta maldita crisis se acabe de una vez, que más aragoneses vayan al circuito, más del entorno de Aragón, que también tenemos una periferia importante en el que está pues a la misma distancia de Montmeló que nosotros, y decidan venir aquí a nosotros. Cuando terminemos de hacer algunas cosas del entorno, pues yo creo que acabará siendo, habrá equilibrio económico-financiero, y sin duda pues será un beneficio enorme para Aragón. Lo que es cierto es que en los últimos años se han creado más infraestructuras hoteleras en la zona del Bajo Aragón. ¿Es suficiente para absorber a todos esos miles de visitantes que hay en MotoGP? Bueno, yo creo que pretender poder acoger desde el Bajo Aragón a 100.000 personas en un fin de semana, pues evidentemente yo creo que es una aspiración que no sería lógica, porque eso es para un fin de semana. Sin embargo, sí que necesitamos una infraestructura hotelera para atender el desarrollo diario de la actividad de Motorland. Hay que pensar que el circuito y todo el entorno tiene ocupaciones de más de 270 días en el año 2011, y en el año 2012 seguramente lo igualamos o lo podemos superar. Que más de 13.000 personas practican una actividad deportiva y de pago en Motorland o en todas las pistas de Motorland, que esas personas no van solas, que van acompañadas con sus mecánicos, sus acompañantes, y que eso genera que más de 130.000 personas pues circulen varios días por Alcañiz, la estancia que está llegando por hacer su práctica deportiva, su práctica de test o su práctica tecnológica, y eso hace que ese número pues se pernocte en el entorno. Para atender todo ese número de personas todavía no tenemos las instalaciones, yo diría sí suficientes, pero no la calidad suficiente, ¿no? Por lo tanto, yo creo que tenemos que mejorar en calidad. Eso se está produciendo, porque en el último año y medio
a pesar de la crisis que estamos viviendo, más de 150 nuevas habitaciones se han creado en el entorno, en Caspe, en Alcañiz y en los pueblos limítrofes del entorno de Motorland. Por lo tanto, ya hemos conseguido que una inversión se haya puesto en marcha y se haya puesto en valor. Hay un hotel de 4 estrellas en Alcañiz. ¿Quién podía pensar que había un hotel de 4 estrellas? Pues ahora hay un hotel de 4 estrellas de más de 100 habitaciones. Este verano se inauguró, ¿no? Que se inauguró en junio, el mes de junio por ahí. Más de 100 habitaciones, ¿no? Pues bueno, pues esto lo ha traído todo Motorland y ellos mismos lo dicen. Entonces, bueno, pues yo creo que eso es lo que nos falta un poquito más. Yo creo que faltan unas 100 habitaciones, 150 habitaciones para cubrir la demanda del día a día y para atender MotoGP lo que nos hace falta es esa conexión buena con Zaragoza que todavía no tenemos. Porque creo que Zaragoza es ese pulmón, que necesario para poder atender la demanda de Motorland en esos días clave, en 2 o 3 días al año, 4 o 5, 2 o 3 fines de semana al año, y eso sería Zaragoza fundamental, pero para eso nos hace falta tener esa autovía o el desdoblamiento de la 232, lo que sea, pero evidentemente las cosas son con lo que son, y no sé cuándo la vamos a tener. A pesar de todo, pues vamos resolviéndolo con inteligencia, con la ayuda de la Guardia Civil, sobre todo, que nos ayuda muchísimo a resolver un problema de tráfico que en otras instalaciones, a pesar de muchas autovías, pues tienen problemas de entrada y de salida, cosa que en Motorland nunca nos ha pasado, porque desde el primer año, pues teniendo la oportunidad que teníamos de que nos llegan 2 carreteras nacionales y esas 2 carreteras nacionales se convierten en 4 de entrada o de salida, pues evidentemente nos ayuda muchísimo, porque luego hay una parrilla de comunicaciones interna que derivan de esas 2 carreteras nacionales que hacen que la entrada y la salida pues funcione con mucha agilidad, ¿no? Que no hayamos tenido atascos importantes, que tuvimos un primer atasco el viernes del primer MotoGP, porque llegaron todos a última hora y todos querían entrar al camping y era muy complicado, pero bueno, a partir de entonces no hemos tenido ningún problema, las cosas han funcionado muy bien. Yo quiero agradecer muchísimo a la Guardia Civil su trabajo, sin ellos sería imposible hacer lo que hemos hecho hasta ahora. Y luego, pues bueno, pues ese gran equipo humano que tenemos que se esfuerza cada día en mejorar, en hacer mejor las cosas para que todo funcione adecuadamente. Se acaba nuestro tiempo. ¿Cómo le gustaría que fuera Motorland en el futuro? Porque a fin de cuentas es un proyecto muy, muy nuevo. ¿Cómo se lo imagina? Pues yo Motorland en el futuro me imagino pues un parque tecnológico con 500, 600 empleos, con 3 o 4 empresas punteras tecnológicamente que hacen de locomotora, y eso creo que lo conseguiremos, y un parque y un circuito donde tenemos MotoGP y que pretendemos negociar que la Fórmula 1 llegue más o menos en un tiempo determinado. Y además que en el circuito de tierra pues tenemos a BMW tal que están probando su todoterreno, que está Iveco probando su camión ahí para hacer las carreras de los RAEs, y que bueno, pues que aquello es una instalación donde estamos empezando a hacer el edificio ya de Foster, y ese pues es un sueño en el que creo que puede llegar y que estamos trabajando para que eso sea así. Pues esperemos que nos lo pueda contar aquí. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Mucha suerte el 29-30. Pues muchas gracias a vosotros por invitarme de nuevo y espero verte por ahí por Motorland el día de MotoGP. Pues muy bien, ahí estaré. Y a ustedes les recuerdo que tienen ahí una cita imprescindible si les gusta el mundo del motor, y si no, pues también que se lo pasarán muy bien. Nos vemos la próxima semana con otra entrevista. Muy buenas noches.